Vamos a abordar el tema artículo de revisión. Por definición, el artículo de revisión es considerado como un estudio detallado, selectivo y crítico que examina la bibliografía publicada e integra la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. Su finalidad es realizar una investigación sobre un tema determinado, en la que se reúnen, analizan y discuten la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación que se desea abordar. La UNESCO define el artículo científico como uno de los métodos inherentes al trabajo de la ciencia, cuya finalidad esencial es la de comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Son una solución que tienen los profesionales para mantenerse actualizados acerca de los últimos conocimientos y tendencias sobre una determinada materia. ¿Cuáles son las funciones de los artículos de revisión? Según Guardiola y Saracevic y Wood, los artículos de revisión deberán cumplir con las siguientes funciones: compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados, actualizar e informar sobre el estado de un tema, transmitir nuevos conocimientos, informar y evaluar la literatura publicada, comparar la información de diferentes fuentes, sustituir los documentos primarios, conocer las tendencias de las investigaciones, identificar las especialidades que van surgiendo, detectar nuevas líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros y contribuir a la docencia. ¿Qué características deben de tener los artículos de revisión? Deben ser críticos, pueden ser evaluativos. También encontramos artículos de revisión interpretativos, especulativos, de puesta al día, artículos de revisión docentes, artículos de revisión históricos y artículos de revisión populares. De acuerdo a Skeers, las características de los artículos de revisión es que es un artículo de evaluación, pero también puede ser un artículo descriptivo, una bibliografía comentada o bien la revisión a propósito de un caso clínico. Los objetivos del artículo de revisión serán resumir información sobre un tema o problema, identificar los aspectos relevantes conocidos, los desconocidos y los controvertidos sobre el tema revisado, identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre un tema, conocer las aproximaciones metodológicas al estudio del tema, proporcionar información amplia sobre un tema, ahorrar tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios, ayuda al lector a preparar comunicaciones, clases, protocolos, contribuye a superar las barreras idiomáticas, discute clínicamente conclusiones contradictorias procedentes de diferentes estudios, mostrar evidencia disponible, dar respuesta a nuevas preguntas y sugerir aspectos o temas de investigación. ¿Cuáles son los tipos de revisiones? En primer lugar, tenemos la revisión exhaustiva de todo lo publicado, que son trabajos largos, muy especializados y no ofrecen información precisa para responder a una pregunta específica. Tenemos también la revisión descriptiva, que proporciona una puesta al día sobre conceptos útiles en áreas en constante evolución. Asimismo,
tenemos la revisión evaluativa, que responde a una pregunta específica muy concreta sobre los aspectos etiológicos, diagnósticos, clínicos o terapéuticos. Y tenemos también los casos clínicos combinados con revisión bibliográfica. Las etapas de elaboración de una revisión bibliográfica comprenden, inicialmente, definición correcta del tema, elaboración de un plan de trabajo, una búsqueda bibliográfica, consulta de base de datos y fuentes documentales, establecimiento de una estrategia de búsqueda, organización de la información, análisis de la información, síntesis de la información y redacción del artículo de revisión. Hay que definir los objetivos de la revisión. En función del objetivo del revisor, se redactará un tipo u otro de revisión. Revisión de carácter descriptivo exploratorio. ¿Qué se sabe del tema? ¿Qué características presentan los sujetos afectados? Tenemos también la revisión de carácter explicativo, analítico o experimental. ¿Qué relación existe entre dos o más variables? ¿Por qué ocurre un determinado fenómeno? ¿Qué cambio se produce en una variable si se modifica el valor de otra variable? Como hemos observado, uno de los elementos fundamentales del artículo de revisión es la búsqueda bibliográfica. Esta puede hacerse en fuentes primarias u originales, libros, revistas científicas, conferencias, etc. O bien en fuentes secundarias que ayudan a detectar las referencias necesarias, localizar fuentes primarias a través de compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas. O a través de fuentes terciarias, es decir, bibliotecas, sociedades científicas, etc. Establecer una estrategia de búsqueda. Vamos a seleccionar la base de datos. Vamos a elegir los descriptores o palabras claves. Vamos a hacer la búsqueda bibliográfica. Anotar la estrategia de búsqueda. Documentar los términos de búsqueda utilizados, el nombre de la base de datos que se utiliza, la fecha en que se lleva a cabo la búsqueda, estrategia exacta de búsqueda empleada y número de artículos que se hallaron. En este gráfico he puesto una síntesis de estudios para generar una revisión bibliográfica. Tenemos una búsqueda inicial en base de datos como Medline, Embase, CINAHP, Central. El ejemplo que se está poniendo acá es que se consultaron en esa base de datos 2093 referencias tras excluir duplicados. Medline 1090, Embase 642, CINAHP 81 y Central 280. Se hace una revisión de títulos y resúmenes. El número total de no elegibles fue de 1582, 52 estudios no en humanos, 860 estudios no aleatorizados, 335 estudios no referidos a infarto con elevación ST, 300 estudios no comparan ambas intervenciones. Por lo tanto, del total, nos quedamos con 241 artículos elegibles. Seguimos la depuración. Revisión de texto completo, un total de 189 no elegibles. 82 estudios no comparan ambas intervenciones. 107 estudios no incluyen más de 100 pacientes mayores de 75 años. Por lo tanto, nos quedamos con 52 artículos elegibles.
De estos, 27 fueron excluidos porque no registran eventos de interés. Por lo tanto, incluimos para nuestra revisión sistemática 21 artículos. ¿Cómo se hacen estos criterios de selección? Primero, de acuerdo con los objetivos de la revisión. Segundo, calidad metodológica. Tercero, que cumplan con los criterios de calidad. Y cuarto, evaluarlos en 3 aspectos. ¿Se puede confiar en los resultados? ¿Cuáles son los resultados? ¿Son pertinentes o aplicables los resultados en el área del problema que se está abordando? Para que un artículo de revisión en su redacción tenga un buen estilo, se necesita claridad. La construcción de la frase y el párrafo corresponden al orden lógico de las ideas. Debe ser conciso, utilizar solo las palabras indispensables, precisas y significativas para expresar lo que se quiere decir. Debe haber precisión, usar lenguaje sin términos ambiguos ni expresiones confusas o equívocas. Y debe ser sencillo y natural, usar lenguaje común sin caer en la vulgaridad. Vamos a señalar la estructura de un artículo de revisión. Primero, un resumen descriptivo. Segundo, una introducción en donde vamos a definir los objetivos. Tercero, metodología, en donde vamos a describir búsqueda bibliográfica, criterios de selección, recuperación de la información, fuentes documentales, evaluación de la calidad de los artículos seleccionados, análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos. Cuarto, desarrollo y discusión, organización y estructuración de los datos, elaboración del mapa mental, combinación de los resultados de diferentes originales, argumentación crítica de los resultados, diseños, sesgos, limitaciones, conclusiones extraídas. Quinto, conclusión, elaboración de conclusiones coherentes basadas en los datos y artículos analizados. Y por último, las referencias bibliográficas de los documentos utilizados. Un resumen suele ser descriptivo, describe brevemente cuál es el contenido del trabajo y no menciona resultados ni conclusiones. Una introducción que sea breve, donde se fijen los objetivos del trabajo, deben plantear la necesidad de abordar la pregunta o preguntas que se quiere contestar, el tema a revisar. La metodología, un apartado en el que se expone cómo, con qué criterios y qué trabajos se han seleccionado y revisado. Un desarrollo y discusión es el apartado en el que se presentan los detalles más destacables de los artículos revisados, diseños, sesgos, resultados, etc., y la síntesis discutida y argumentada de los resultados. Y una conclusión, sección en la que se presentan las consecuencias